Bueno, entonces vamos a demostrar asterisco. Aquí viene. Fíjense el detalle técnico de esto. Está buenísimo. Primero vamos a considerar un conjunto de Borel donde la parte singular de mi medida vale 0 y el complemento de ese conjunto con respecto a la medida del b también mide 0, ¿no? O sea, recuerden que cuando tienen una medida, dos medidas, perdón, mutuamente singulares, existe un conjunto A donde una de ellas vale 0 y el complemento de la otra también vale 0. ¿Okay? Entonces, ese es mi conjunto A. Y vamos a definir f sub k, todos los puntos en A. Aquí deben de un poquito imaginarse que A es el soporte donde mu no vale 0. Y en el complemento de A es donde tal vez nu, sing, no vale 0. Es como su soporte. Entonces, a ver, estamos utilizando entonces f sub k, va a ser todos los puntos en A, tales que el cociente que estamos estudiando, o más bien el lim sub del cociente que estamos estudiando, es mayor a una constante no negativa. Esta constante es 1 entre k. Entonces, como ustedes pueden ver, conforme k avanza, esta constante se va acercando a 0. Y entonces, pues la unión de todos estos conjuntos, f sub k, me va a dar todos los puntos en A donde el límite es estrictamente mayor que 0. En otras palabras, donde no hay convergencia, donde no ocurre lo que yo quiero. Entonces, ¿qué me gustaría? Pues ver que justamente eso es 0. ¿Vale? O sea, porque fíjense, yo quiero que este cociente sea 0 casi siempre, para casi todo X. Entonces, si al final de cuentas la unión de todos estos es donde eso es mayor que 0, o sea, donde no hay convergencia a 0, pues yo quisiera que esa unión midiera 0. Es la misma confusión, o sea, es fácil confundirse como me ocurrió hace rato. Bueno, entonces fijamos nuestro K, vamos a estudiar cada uno de ellos por separado. Agarramos un epsilon arbitrariamente pequeño, pero está fijo por un momento. Y aquí viene. Como nuestra medida es regular, y la medida del conjunto A es 0, yo puedo encontrar un abierto que contenga a y que la medida del abierto sea menor que epsilon, ¿sí? Porque yo me puedo acercar tanto como yo quiera a la medida de A, que vale 0. Ahora, tomemos un puntito en f de k. Recuerden que estos puntitos de f de k, todos salen de A. Entonces, tomamos un radio suficientemente pequeño para que el intervalo con centro en X y radio R sub X esté contenido en U. Eso lo puedo hacer porque U es abierto y X está en A. Está en F de K, pero está en A. Entonces, realmente sí va a existir este radio para todo punto en F de K. Bueno, entonces, también hay que darnos cuenta que si yo trato de medir con nu sync mi intervalito, como nosotros hemos tomado el punto en f sub k, justamente en f sub k ocurre, ese punto salió de aquí, ocurre que cuando r se va a 0, cuando el lim sub de r se va a 0, este cociente va a estar por arriba de 1 entre k. Entonces, eso significa que yo puedo encontrar un R suficientemente pequeño para que ocurra esto, para que ocurra esa
desigualdad con algún R chiquito, ¿no? Algún R fijo. Entonces ya lo toman ese R, lo comparan con el otro R que les hacía que el conjunto estuviera en el abierto y toman el R más pequeño. Aquí yo no leí muy bien, pero dado un X en F sub K, toman a R de X suficientemente pequeño para que ocurran dos cosas. Primero, que el intervalo esté en U y después que se cumpla esta desigualdad. Aquí recuerden que pasan multiplicando. Bueno, entonces la medida del Lebesgue de este intervalo, pues eso ya lo sé, eso es 2R, 2 veces el radio. Entonces, estamos concluyendo esta desigualdad y vamos a ver qué ocurre. Todavía no acabamos. Entonces, vamos nosotros a formar un conjunto V que va a ser la unión de estos intervalitos sobre todos los X, pero solamente en F sub K. Entonces, obviamente se tiene F sub K contenido en esta unión V. Y además, V está contenido en U, porque ahí recuerden ahí que aquí para V solo sacamos a los puntitos de F sub K. Y en cambio, U contiene todos los puntos en A. No solo los de F sub K, sino en A. Entonces, ¿está claro esta contención o hay alguna duda? Con toda confianza. Bueno, entonces ahí se ve y entonces, ¿cómo terminamos demostrando lo que les decía hace rato de que la medida de F sub K es 0? Es lo que quisiéramos. Bueno, entonces, tomen una constante tal que cualquier constante que esté por abajo de la medida de V, recuerden que V es un conjunto abierto, es una unión ahí arbitraria de abiertos, entonces abiertos, y entonces podemos ocupar nuestro famoso lema, el primer lema técnico, que nos dice que usted puede encontrar una colección finita, en este caso de puntos en el conjunto de donde se forman los intervalos, y disjuntos además, disjuntos de tal manera que la suma de las medidas sea mayor que C entre 3. Entonces ustedes tienen que recordar ese lemita que nos decía cómo usted puede tomar una cantidad finita de conjuntos disjuntos tal que la suma de las medidas es mayor que C entre 3. Entonces ahí está y fíjense lo que va a ocurrir ya para concluir. Entonces, C entre 3 es menor o igual a esa suma finita. Recuerden que todos los puntos siempre salieron de F sub K y ahí ocurre esto de aquí arriba. Entonces, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Sí, lo voy a borrar todo y voy a mencionar esto. Esta desigualdad me dice que mu, la medida de I, mu de I, es menor que K veces la medida de nu sinc del conjunto. Entonces, mu de I es menor o igual a K veces la medida nu sinc del conjunto. Y obviamente esta suma, como estos son disjuntos y todos contenidos en V, entonces toda esa suma es menor o igual que la medida de V. Y pues el U contiene a V, entonces todo eso es menor o igual a la medida de U. Y nosotros ya habíamos dicho que el abierto U era de medida arbitrariamente pequeña. De hecho, la medida era menor que el epsilon que habíamos dejado fijo. Entonces, conclusión,
¿Cuál es nuestra conclusión? A ver, está aquí, está acá. O sea, nuestra conclusión es que la constante C es menor o igual a 3 veces K por epsilon, donde por un lado epsilon está tan cercano como yo quiera a 0 y la constante C está tan cercana como yo quiera a mu de V por abajo. Entonces, pues, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que realmente la medida de V está siempre por abajo de 3 veces K epsilon. Entonces, bueno, aquí no lo dije muy bien, pero en este procedimiento primero hace entender al C, el C que se acerque tanto como ustedes quieran a M de V. Y después el epsilon, pues que se vaya a 0. De tal manera que pueden concluir que la medida de V, pues va a ser 0. Va a ser igual a 0. Y como ya sabíamos que la medida de F sub K estaba por abajo de la medida de V, pues concluyen que este va a ser 0. ¿Sí? Y entonces, pues ya terminamos ahí. O sea, terminaríamos con que la medida de Lebesgue de F sub K va a ser 0. Y como yo les decía hace rato, eso nos va a decir que la medida de la unión de todos estos va a ser 0 y la unión de todos estos va a ser el conjunto de puntos donde el conjunto de puntos donde no hay convergencia. Donde no hay convergencia. Entonces, eso va a medir 0. Entonces, donde sí hay convergencia, va a ser casi todo. Va a ser casi todo. Pero entonces deben de tener en mente, esto bien importante, de que los puntos están saliendo de A. Y ese A es justamente donde, como yo les dije al puro inicio, donde mu está soportado, donde la medida de Lebesgue está soportada. Entonces, el complemento de A mide 0. Pero entonces en A es donde está ocurriendo lo que yo quiero. O sea, al final estamos demostrando lo que queremos para casi todo A, que es justamente casi todos los reales. ¿Ok? Entonces está un poquito escondido eso. La verdad es que hay que reflexionarlo, porque la verdad la demostración acaba muy abruptamente. Simplemente dice, pues mu de f de k es 0. Y de ahí hay que juntar las piezas. Ese rompecabezas está también muy bonito, porque hay que juntar las piezas para concluir que efectivamente, fíjense lo que queremos concluir, bueno, en este caso, que esto va a ser 0. Mu casi siempre, para casi todos los puntos en los reales. Y entonces uno se confunde un poco porque uno dice, ¿cómo? Si aquí solamente estamos lidiando con los puntos A, pero esos puntos A es, como les digo, casi el soporte de la medida de Lebesgue. ¿Ok? Solamente es un conjunto que su complemento vale 0 con respecto al Lebesgue. Entonces, bueno, pues fíjense aquí cómo ya sus conocimientos que ustedes tienen de medida les ayuda a terminar de juntar ese rompecabezas. Entonces, bueno, pues esto nos da, si se dan cuenta, hubo muchas ideas en este teorema, pero terminamos pues esta idea tan elegante, yo diría que tan bonita, porque nos ayuda finalmente a entender algo muy fuerte que tiene que ver con la medida de Radon-Nikodym, donde ya aquí la topología de los reales pues juegan un papel importante a nivel, no solamente a nivel teórico, sino a nivel intuitivo. ¿Ok? Bueno, entonces déjenme aquí parar esta demostración, esta